Bendiga también a nuestros amados hermanos que transmiten por medio del YouTube las prédicas, hermano Armando. Ahí pues gracias, hermano Armando, por trabajar ahí ese material, ya que por medio de ese trabajo que mi hermano Armando hace, muchas personas son bendecidas al poder ver estas predicaciones, oírlas y sobre todo ponerlas por obra, ya que estamos compartiendo una serie de temas muy impresionantes acerca de cómo rechazar todo lo que es el pecado, ¿verdad? Porque vemos en la palabra, hoy vamos a ver en esta mañana el tema, los que pecaron sin ley, se llama el tema. Oiga bien, los que pecaron sin ley, porque mire, antes de la ley se cometían atrocidades tremendas en lo que era el pecado. Vemos nosotros y nos quedamos viendo y pareciera como que Dios estaba aprobando lo que era el incesto, el matrimonio entre familiares. Usted ve los patriarcas tenían concubinas, imagínense. Y eso es lo que muchos preguntan y dicen, pero ¿por qué, hermano, eso es malo? Dice, si los patriarcas tenían concubinas. ¿Qué es concubina? ¿Va? Le voy a hablar claro para que usted para que usted logre entender, ¿verdad? El hombre era como que tenía 3, 4 mujeres. O sea, el patriarca tomaba una concubina y era normal. Por eso estaba viendo que en la palabra del Señor no se contradice. Algunos piensan que se contradice, pero la palabra jamás se ha contradecido. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es real. Lo que dice, así es. Usted se da cuenta, y ahí en las redes se dan cuenta que nos oponemos rotundamente a la imperfección, porque si no, la iglesia no es salva. Dios no viene por una iglesia imperfecta, viene por una iglesia perfecta. Una iglesia que no tenga mancha. Una iglesia que tiene mancha es porque es imperfecta. Y es en este tiempo cuando la iglesia debe ser imperfecta. Por eso dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, con el fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? Los que estamos en una denominación, porque estamos siguiendo a un Dios. ¿Cómo es ese Dios? Santo. Y dice que el llamamiento de Él es santo. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Miren, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esto lo logramos con ayuno, con oración, no metiendo los ojos donde no los debemos meter, no metiendo nuestra lengua donde no la debemos meter, aleluya. No caminando por donde no debemos caminar. Así se logra la perfección. Cuando usted ocupa la mente en cosas buenas y no malas, ahí se ocupa, hermano. Dice que si hay algo digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria, en esto hay que pensar. Cuando usted ocupa la mente en pensamientos malos, lógico, usted se va a llenar de pecado. Pero si usted ocupa la mente en pensamientos buenos, usted se va a llenar de santidad, aleluya. Entonces, muchos han preguntado por qué los patriarcas, los reyes pecaron, tenían concubinas. Y entonces vamos a ver a los que pecaron sin ley y a los que pecaron con ley. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 2 de Romanos. Mire lo que Romanos capítulo 2 dice. Aleluya. Romanos capítulo 2. Aleluya. Bendito sea Jesús.
Vamos a leer el 3 mejor. 3 verso 20. 3 verso 20. Vamos a dejar esto para después. Aleluya. Vamos a leer el verso 20. Mire lo que dice acá. En el versículo 20. Vamos a ver aquí la función de la ley. Y vamos a ver a los que pecaron sin ley. 20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Puede sentarse. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo se conoció el pecado? Por medio de la ley. La ley no es mala, la ley trajo el conocimiento del pecado, porque imagínense si Abraham mandó a su hijo. El patriarca Abraham sale de una tierra de los caldeos y le busca mujer a su hijo. ¿Quién era la mujer del hijo de Abraham? Alguien que sea bíblico aquí en esta mañana. ¿Cómo? No. Rebeca. Vas a ir, le dice, y hermano, mire cómo es la cosa. Le vas a conseguir mujer a mi hijo, le dice al criado, pero vete a la casa de... O sea, era como un familiar. Por eso muchos piensan que Dios aprueba el incesto. Y no, mire cómo la palabra de Dios explica clarito. Dios mandó la ley, sí mandó la ley. ¿Sirvió la ley? Sí sirvió la ley. La ley hasta hoy sirve. Porque, hermano, vamos a ver. Y vemos que Isaac se consigue una mujer que era como su familiar. Qué tremendo, ¿ah? Y vemos nosotros que los patriarcas tuvieron esposas como familiares. No, al principio pensaba, decía yo, como los católicos se llenan la boca a decir, nosotros hicimos la Biblia. Hay que ver también, por eso Jesús dijo, porque Jesús sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Ellos se llenan la boca a decir, no, ellos robaron las escrituras, los rollos. La Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y entonces la iglesia romana fue la que tomó el poder en ese tiempo y disfrazaron el evangelio o la religión la disfrazaron de evangelio. Entonces a veces se llenan la boca de decir, sí, que nosotros fuimos los que hicimos la Biblia. ¿Qué hacen ustedes con nuestra Biblia? No, pues la palabra ya existía. Lo que ellos hicieron fue capturar los rollos, unir los rollos. Y por eso Jesús sabía que esto iba a pasar y dijo, escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y vaya que no le pusieron estos ingratos donde Pedro y Juan andaban cargando imágenes ahí a María, ¿verdad? Vaya que, mire, Dios es tan poderoso que no lo permitió. Y por eso ahora tenemos la dicha. Y aunque así fuese, Dios dejó su Espíritu Santo sobre todo cristiano que crea en el poder del evangelio, y le da el poder para escudriñar. Al principio yo decía, ¿será que no este pasaje está alterado? Porque ¿cómo es que Dios no aprueba el incesto? Y aquí los patriarcas se mandaron. ¿Sí o no? Y dice que eran como medio familiares las mujeres de los patriarcas. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el nieto de Abraham? ¿Cómo se llamaba? Jacob. El hijo de Isaac. ¿Cómo se llamaba? Hable sin pena, hermano. Jacob. Me parece que también hubieron mezclas, como entre familiares, para buscar matrimonio. Vaya. Y resulta que Jacob también tenía concubinas.
¿O no tenía? Bien. Tenía a las 2 hermanas, imagínense, qué tremendo, ¿no? Y por eso hay mucha gente en las redes, miren, por eso andan metiéndose ahí y escuchan a tanto endemoniado que está exponiendo la palabra a su manera. Y puede caer en un peligro terrible de condenación. Y entonces miremos nosotros acá, vamos a ver a los que pecaron sin ley y a los que pecaron conociendo la ley. ¿Sí o no? ¿Quién fue después de la ley, David o la ley? ¿David fue después de la ley o fue antes de la ley? Después, ¿verdad? Sí, está leyendo. Me llega, hermano, como usted escudriña. Le pregunto para que ambos vayamos teniendo ese conocimiento de la palabra. Ya había existido la ley y viene David y toma concubinas también. Esos ya pecaron con ley. Abraham y Jacob y todos los patriarcas antiguos, antes de David, antes de Salomón. Entonces estos hermanos pecaron sin ley. Están los que pecaron sin ley y los que pecaron cuando ya tenían ley. Mire, David, hermano, no respetó la ley. La Biblia dice: no adulterarás, y él adulteró. Mejor estaba solo. David, quédate solo. Solo tu corazón es como el de Jehová, aleluya, conforme al corazón de Jehová. Pero ya siendo un rey ahora eres un prostituto, David, ¿qué te pasa? Qué tremendo, ¿sí o no? Y miren, hermanos, estos hombres no podían quitarse el pecado. Estos hombres no podían quitarse el pecado. Entonces están los que pecaron con ley y los que pecaron sin ley. Pero ahora vemos en se lo voy a dejar para después, mejor, para que usted le sienta sabor. Capítulo 2, verso 12. Aquí está Pablo hablando de los patriarcas y los reyes que pecaron con ley y los patriarcas que pecaron sin ley. Pero esto los justificaba, no los justificaba. Vamos a ver el verso 12. Vea lo que dice el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Están hablando de un tiempo presente, un tiempo pasado y un tiempo futuro, el presente de los reyes. Por eso vemos que David no obedecieron a la ley. Vemos que Abraham, sus hijos, no obedecieron a la ley. ¿Por qué? Porque no tenían ley, pero tenían conciencia. Y aquí dice la palabra que perecían por falta de conocimiento. No había venido la ley, porque la ley traía el conocimiento y eso era más duro. Mire, trayendo la ley. Y ahora que hay conocimiento, ahora se tiran a hacer lo mismo. No, pero como Abraham también tuvo concubinas, Jacob tuvo concubinas, diría David, yo también puedo tener concubinas. ¿Dios aprobaba eso? En ninguna manera. Porque vamos a estabilizarnos en lo que es la iglesia, en lo que es los tiempos pasados, cuando Dios trae un plan divino para venirnos a mostrar su eterno poder. Y hasta que pudiésemos conocer que Él es un Dios santo y poderoso, aleluya, y perfecto. Y exige perfección, exige justicia, aleluya. Entonces, para los que se preguntan por qué los patriarcas hicieron eso, ¿por qué no tenían ley? ¿Y por qué los reyes hicieron eso y tenían ley, pero fueron juzgados? Juzgados por la ley, ordenados por la ley, aleluya, porque no respetaron la ley, pues era imposible, dice Pablo. Y entonces vemos nosotros que David quemaba carneros, David quemaba holocaustos, como los pasados patriarcas también quemaban holocausto y con eso arreglaban el problema. Qué fácil, ¿verdad, hermano? Pero dice que perecían
Por eso se cumple la palabra que dice que pereció el pueblo porque le faltó conocimiento. Pero usted no le falta conocimiento hoy en día, hermano. Los pasados antiguos profetas y antiguos patriarcas, ellos tenían razón porque no tenían ley. Y los que vienen después de la ley, como David, Salomón y todos estos, ¿qué pasó ahí entonces? No pudieron entender la ley, por eso fueron juzgados según la ley. Mire, pero sí tenían conciencia, porque el que lo hacía era porque su conciencia se cauterizaba. Su conciencia no estaba bien. ¿Está aquí, iglesia? Bendito Dios. Entonces vemos nosotros que por esta razón, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Perecían. Eso no los hacía inocentes, porque Dios les había dado conciencia. Veamos nosotros ahora lo que dice el verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire, no hay acepción de personas para con Dios. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Recuerde que quien hacía lo que la ley decía era justificado. David podía estar de acuerdo con la ley, pero estaba adulterando, no era justificado de esa manera. Por eso vino juicio, castigo grande, tremendo, sobre estos hombres que cometieron grandes atrocidades. Y eso no va a justificar a los de hoy, que hoy dicen, no, si los antiguos pecaron, los profetas pecaron, los siervos antiguos pecaron, y hermano, total de que todos somos pecadores. No. Ya vino la ley, y no es solo la ley, sino que vino el fin de la ley, que es Jesucristo, que vino a mostrarnos que Él quiere una iglesia pura y santa, no una iglesia mañosa, porque por estos pasajes muchos están amparando sus pecados. Por estos pasajes muchos están agarrándolo como un muletillo para hacerse justificar sus pecados. Y no puede ser así, hermanos. ¿Sabe por qué me atrevo a predicar esto? Porque la venida del Señor está cerca y no queremos que usted se quede. No queremos que usted perezca. Está cerca la venida del Señor, todo lo que se está viendo. Y tenemos conocimiento nosotros de lo bueno. Se nos va a demandar, porque el conocimiento que Dios nos ha dado es algo muy precioso. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces vamos a volver. En el verso 13 dice que porque no son los oidores de la ley los justos. ¿Habían justos en tiempo de la ley? Sí, pero ¿quiénes eran? Los que hacían por obra la ley. Que decía la ley: no adulterarás. ¿Quién hacía justo? Al que ponía por obra no adulterar, al que ponía por obra no robar, al que ponía por obra no mentir. Ese era el que se volvía justo. Ese era el que se hacía justo. Y dice que el que no era el que oía nada más. Y miren, estos tiempos el justo no es aquel que oye solamente: ya que me gustan los mensajes del pastor Maldonado, me gusta la predicación que el siervo da, pero si no se aparta de su pecado, de nada le sirve. Usted va a ser justificado si usted hoy se aparta de su pecado, si usted abandona las prácticas de pecado y conoce que Cristo dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces usted va a ser justificado. Aleluya. Entonces, que conste que si los patriarcas pecaron, que si los reyes pecaron, era porque faltaba algo, y faltaba la venida de Cristo. La venida de Cristo tuvo un poder grande, mas sin embargo nadie quiere aprovechar ese poder.
Mas sin embargo, la iglesia de estos tiempos no quieren aprovechar ese poder que hay en la muerte y resurrección de Jesucristo. En la muerte y resurrección de Jesucristo hay un poder tremendo, que quien le cree es porque pone por obra los mandamientos que Cristo da, y lo va a lograr para la gloria al nombre de Dios, porque es el Cristo la gloria que lo pide. Pero en el antiguo tiempo existían los que pecaban sin ley y los que pecaron con ley. Vemos nosotros en el verso 14, porque cuando los gentiles, esto es decir, el que no era pueblo de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley, oiga esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto era con los gentiles, alguien que no era israelita, alguien que no era pueblo. Por naturaleza, dice, mire, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, porque los gentiles no tenían ley. Pero aquí es donde viene a aquellos a quien Dios les dio conciencia. Apareció el pueblo que no era pueblo. Ejemplo, aquel varón llamado Cornelio, que no era israelita, era gentil, pero su conciencia era muy impresionante delante de Dios, que oraba a Dios siempre, dice la palabra. Y imagínense, tuvo una visión, vino el ángel, le habló. Mire, pero aunque él no tenía ley, era ley en sí mismo por su conciencia, porque el que hacía lo bueno era el que cumplía la ley para la gloria del Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a volver al capítulo 3. Entonces, usted ve que los fariseos, ellos no aceptaban la santidad que Cristo les ponía. El Cristo aparece y les comienza a dar la palabra. Ellos no la aceptaban. Ellos no la querían porque estaban acostumbrados a quedarse con las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Los holocaustos, los sacrificios, esos eran las obras de la ley. El que pecaba, pues ya conseguía un carnerito y lo traía y ya se limpiaba de su culpa y ya todo terminaba. ¿Será que Jesús estaba de acuerdo con eso? No, en ninguna manera. Jesús está de acuerdo con la ley, pero no está de acuerdo en que alguien quiera tapar su pecado con sangre de carnero y ahí nada más. Y si Jesús permitió que se tapara con sangre de carneros, se cubriera la culpa de cada uno, lo hacía en representación de lo que de verdad iba a venir, que era Él. Aleluya. Y una vez la sangre de Cristo que quita los pecados, era para siempre. Pero los carneros, las obras de la ley, los hombres lo que hacían era acomodarse. Ya peco ahorita y pues llevo un carnero y ya me limpio de mi pecado, decían ellos. Y así está la gente de hoy en día, que no estudia, no escudriña palabra de Dios, peca y dice: todo modo me reconcilio. ¿Quiere Dios eso? No, de ninguna manera. Dios quiere que terminemos para siempre con el pecado y seamos libres para siempre y le demos gloria a Él en santidad y verdad. Aleluya. Porque mire, Dios estaba hastiado de las obras de la ley. La otra vez alguien puso ahí en su comentario, sí, que supuestamente no, dice, el humo llegaba a las narices del santo y al santo le agradaba. Dice. No era el humo.
A Dios le agradaba una vida santa, una vida que se practique la justicia. Eso es lo que a Dios le agrada. Dios no quiere que le andes quemando cenizas, incienso ahí, y con eso pensás parar la ira de Dios. No. Eso es para todos aquellos que piensan y están errados, hermano. Dios no quiere eso. Eso a Dios le da abominación, le da asco, hermano. ¿No sería mejor terminar con el pecado, terminar con la mentira, terminar con la vanidad y venir, hermano, con una vida agradable, santa delante de Él? Eso es lo mejor. Aleluya. Alabanzas al que vive. Y entonces entendemos que los patriarcas pecaron sin ley y algunos pecaron con ley. Pero eso no quiere decir que Dios es un alcahuete y permite los pecados en el ser humano. Vamos a ver el capítulo 3, verso 20. Vamos a volver al verso 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Quemar el carnero, quemar el holocausto. Y dice que no quitaba el pecado las obras de la ley, aunque debían respetarse las obras de la ley. Si alguien quemaba un carnero, no tenía que ser a cada poco. Tenía que terminar con sus hechos malignos, con sus pecados, y presentar sacrificio, pero tenía que ser no seguidamente. Pero ya los israelitas estaban en una mente depravada, como hoy la iglesia está, hermanos, y se dicen, hermano, al fin que todos fallamos, todos pecamos, dice, y cada ratito están reconciliando. Quiero decirles algo: Dios no es columpio. Si Cristo viene, usted se queda. Si usted no para con el pecado, usted se va a quedar. Si usted no cambia sus hábitos de pecado en su vida por obras buenas, usted se va a quedar. No puede ser justificado un cristiano que sigue pecando deliberadamente y a cada rato diciendo: Señor, me reconcilio, Señor, me reconcilio. No. Tenemos que ser llamados a esa vida santa, esa vida perfecta que Dios nos está llamando, iglesia amada. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Imagínense, si ni por las obras de la ley un ser humano era justificado, ahora imagínense cómo va a ser justificado alguien que ande pecando y pecando y pecando. Porque sé, hermanos, que hay pecados deliberadamente en el pueblo. Y cada rato quieren estar: Señor, perdóname. No es así la cosa. Cada rato debe avanzar usted en su vida espiritual para ir, hermano, siendo una persona que entre días y minutos pasan. La vida debe ser agradable delante de Dios. Aleluya. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió de mucho. La ley sirvió para conocimiento del pecado. Entonces ahora ahí conocen los israelitas que, mire, aquellos que se habían casado con primas, ahora reconocen que en la ley se escribe y dice: no te vas a casar con la mujer, con la hija de tu tía. No vas a tomar por mujer a tu prima. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo, iglesia? La ley. ¿Quién trajo el conocimiento del pecado? La ley. Abraham en una ocasión miente para que no lo maten. Pero más adelante conocen en la ley que la ley dice: no mentirás. Conocen, hermano, que no era lícito mentir. No era lícito cometer esas cosas. Conocieron que todas esas cosas que se cometieron en el antiguo tiempo era un pecado terrible. Hay gente que todavía está atrapada en las obras de la ley y ellos pueden cometer adulterio y dicen: al cabo que Dios me perdona, dice. Pero no, hermanos, porque la ley ya vino. Y sabe, vino alguien más serio que la ley, vino a cumplir la ley, y su nombre es Jesucristo. Y ahora vemos que no se puede, hermano, tener ignorancia, porque la palabra de Dios trae conocimiento. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la ley sirve para traer conocimiento de lo que era pecado. Pero, hermano, ¿por qué miramos a la gente rebelde que se ampara? En una ocasión estaba predicando en una radio, hasta me preguntan, dígale al pastor Walter, ¿por qué? ¿Por qué David tenía concubinas? ¿Por qué Salomón tuvo muchas mujeres? Ahí están los que pecaron sin ley y los que pecaron con ley. ¿Fueron justificados por Dios? No. Dice que perecieron. Alabado sea Dios, porque el pecado hace perecer. Y mayormente, si usted sabe que eso es pecado, usted va a perecer. Por eso conviene. Y el dicho popular de Cristo cuando perdonaba a alguien era que le decía: vete y no peques más. Alabado sea el nombre del Señor. Por la ley se conoció el pecado. Por la ley se conoció los mandamientos. Por la ley, hermano, se conoció todo lo que Dios no amparaba, todo lo que Dios no quería. Veamos Hebreos capítulo 10 verso 8. Vienen muchos y dicen: no, hermano, usted está mal. A Jesús le agradaba el humo, a Dios le agradaba el humo que le mandaban para el cielo. Dios estaba hastiado de eso. Dios sí permitió la ley, y en su instinto de los hombres hizo comunicarles que usaran los sacrificios, pero que pararan con el pecado. Pero ya ve Dios que los hombres comienzan a agarrar los sacrificios, los carneritos, y había como una excusa para pecar, como hoy muchos dicen y confunden la misericordia. Cada día, cada mañana hay una misericordia para tu vida, dice. En cada pecado que vas a cometer hay una misericordia para tu vida. Mentiroso. La Biblia dice que la misericordia es para el que alcanza el perdón de los pecados y se aparta del pecado. Ese es el que alcanza misericordia, no es el que sigue en el pecado. No podemos volver al error como estaban los antiguos, atados por sacrificios, atados por, hermano, obras de la ley, y nunca fueron justificados. Hay gente que dice: hermano, claro que así a Dios le agrada el humo que nosotros tiramos. A Dios le da asco tu humo. No, hermano, mire, ahora le hablo a los cristianos evangélicos. No, hermano, cada mañana hay una misericordia. No, ya no tenés misericordia. Lo que vos tenés es juicio encima. ¿Por qué, pastor? Hebreos 10:26: si pecad voluntariamente. Ya conoces que el adulterio es malo y lo seguís haciendo. Y ya conoces que la brujería es mala y la seguís haciendo. Y ya conoces que la mentira es mala y la seguís haciendo. Hebreos 10:26 te dice que ya no te queda más sacrificio por los pecados, sino el mismo infierno de fuego. Y eso es peligroso. Debes acudir rápido a Dios. Dios no está de acuerdo con estas personas que han hecho de la misericordia como un sacrificio, como un carnerito donde esconderse. La misericordia es para frenar con el pecado. Si vemos la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 8, carta a los Hebreos. Vamos a ver acá. Esto está para muchos que están como en el tiempo antiguo, confundidos, errados en la maldad. Ahora, ¿qué dice Dios? Vemos que por el conocimiento de la ley es el pecado. Y vemos nosotros el verso 8. Así como Dios estaba hastiado de que le pusieran carneritos, así Dios está hastiado de aquellos que dicen: Señor, tu misericordia es grande y vengo a pedirte perdón. Hace ratitos pequé. Y a la tarde otra vez: Señor, tu misericordia es grande, vengo a pedirte perdón. Está haciendo como agarrar carneritos. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero eso es peligroso. Ese es un peligro grande que se está dando en todas las denominaciones. Porque Dios ya envió el sacrificio vivo que quita el pecado del mundo, que quita, no que le pone. Va para aquellos que dicen sí, que Dios le agradó el humo y también le sigue agradando el humo y siguen en las mismas cosas.
Versículo 8 de Hebreos 10, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo. Según la ley sí fue manifestada: no matarás, no adulterarás, no cometerás mentira. Y existe la ley. Pero vienen los israelitas, ¿ve? Y Dios permitiéndoles que se cubrieran con un holocausto o un sacrificio para representar lo que venía. ¿Aceptaba Dios el sacrificio? Sí, lo aceptaba desde aún tiempos antiguos. Pues están los que pecaron con ley y los que pecaron sin ley y se aprovecharon del sacrificio para seguir cometiendo hechorías. Y ahora voy a enfatizar lo que muchos piensan de esa misma manera que pensaban los antiguos, que la misericordia es para seguir haciendo sus pecados, sus hechorías. No, la misericordia es para alcanzar el perdón. Miren, éramos indignos de alcanzar perdón, pero cuando Dios ve que nosotros dejamos el pecado, abandonamos la práctica de pecado y venimos a Él, entonces la misericordia la hemos alcanzado. Alabado sea Dios. Veamos bien el versículo 8, diciendo: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. No era por el pecado. Esto se tenía que dar por agradecimiento. Por agradecimiento a Dios. Ahí tenemos a Caín, ahí tenemos a Abel ofreciendo un presente a Dios. Cuando usted da una ofrenda, la da en agradecimiento, no la da por su pecado. Si usted la da para que Dios le perdone su pecado, eso no lo acepta el Señor. No quiere el Señor eso. El Señor quiere que usted deje su pecado. Y si usted da ofrenda para la gloria de Dios, no es por el pecado, es por agradecimiento, como hizo Caín y Abel, que dieron de la tierra que les producía algo de lo primero para presentar delante de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Pero que venga alguien y me diga: no, mi hermano, y muchos hasta hoy han agarrado la misericordia. Ay, que en la ley no se podía hacer esto, pero mire, ahora estamos en la gracia. No, vamos a ver qué es la gracia. Diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no quiso Dios, ni le agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Según es algo como que así fuera, pero no es así. Verso 9: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Viene Jesús, viene el Dios convertido en hombre de carne y hueso, para quitar lo antiguo. Mire, se va a quitar que ya no se puede tener concubinas, que ya no se puede pecar sin ley, porque ahora hay una ley del Espíritu de vida. Aleluya, alabado sea Cristo. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita los corderitos, quita la ley antigua, porque esa ley ya sirvió, ya tuvo su función, fue para conocer el pecado. ¿Para qué sirvió la ley? Para conocer el pecado, para el conocimiento del pecado. En la ley también se hablaba que había que respetar el día de reposo. ¿Y el reposo quién era? No era un día así como acostarse y no hacer nada o encerrarse en unas 4 paredes el día sábado. Si ustedes supieran, le dice Cristo en un día de reposo a los fariseos que regañaron a sus discípulos que estaban comiendo espigas de trigo en día de reposo. Entonces, si ustedes supieran que aquí está el Señor del reposo, Cristo es el reposo. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere, hermano. Dios quiere, y viene Jesús a mostrarnos cómo tiene que ser la iglesia. No se lo mostró, mire, dichosos nosotros los que tenemos esa dicha, y cómo nos mostró Jesús cómo hacer su voluntad. Dichosa la humanidad que no ve hoy
Pero dichosos los que vemos que Jesús viene y prepara cuerpo. ¿Para quemar corderos? No. ¿Para quemar sacrificios? No. ¿Para hacer holocaustos? No. ¿Para qué viene Dios o Cristo? Para quitar lo primero, la ley. El fin de la ley es Cristo. Y la ley siempre presentó al pecado y presentó a Cristo. Aleluya. Lo presentó en un holocausto, pero los hombres no lo entendieron así. Ellos pensaban que era para seguir pecando y con eso se cubrían. Como hoy en día Cristo presentó la misericordia, y la misericordia muchos la están agarrando como echarse aceite encima, ¿verdad? Peca y viene misericordia, Padre. Cuando alguien le está haciendo algo, Dios tenga misericordia de ti. No. Dios va a tener misericordia si ese ingrato viene y se arrepiente y se convierte de sus pecados y viene a Él. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Quita lo primero, que es la ley, para establecer esto último, donde ya no se queman carneros, donde ya no hay una ley del Shabbat, donde ya no hay una ley, hermano, de encerrarse en 4 paredes el día sábado, donde hay una ley que se llama la ley del Espíritu, que es la de Cristo, y por medio de esa ley nos libera de la debilidad de la carne. Alabamos al Señor, aleluya. Quita esto primero para establecer lo último. Y dice en el verso 10: en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad. ¿Quién tiene la voluntad? Y el Señor. Si usted no se deja santificar por la voluntad del Señor, la voluntad del Señor es de que usted sea santo. Pero la voluntad del Señor es que usted sea santo y usted sigue siendo inmundo, entonces usted no está bajo la voluntad de la santificación. Y no puede ser salvo, no puede salvarse, porque no está en la voluntad de la santificación. Dice el apóstol que escribe a los hebreos: en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, una vez para siempre. En esa voluntad somos, hermano, santificados. No es por obras de la ley, como hasta aquí muchos hoy en día están atados en algo. En Romanos capítulo 5 vemos nosotros. Veamos Romanos capítulo 5. Aleluya, alabado sea Cristo. En Romanos capítulo 5, solo es en Jesucristo. Solo es poniendo por obra la palabra. Si viene Jesús, caminó perfecto, caminó santo, y vino a hacer esa voluntad que a Él le agrada. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? Donde ya no se queman carneritos, pero esta gracia sí quita el pecado. Esta gracia nos hace firmes. Por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si nosotros miramos a los que pecaron con ley y los que pecaron sin ley, pero ahora vemos a los de esta gracia, a los que ya no pecan. Ahí está Pedro, ahí está Pablo. Vemos que Pedro ya no tiene concubinas. Vemos que Pedro ya no mata ahí. Ya no mata Pedro. Saca la espada y ¡pau! Se la corta al criado del sumo. Y Jesús le dice: guarda esa espada, Pedro, porque de aquí para adelante, al que a hierro mata, a hierro debe morir. Muchos dicen por ahí con la pistola: yo creo que me puedo tronar ahí al que me hace mates, porque David mató a sus enemigos. Ahí están los que pecaron con ley y los que pecaron sin ley.
Pero ahora viene la ley del Espíritu de vida. Fue quitado lo pasado. Quita primero esto primero y establezcamos lo último, que es la vida de la iglesia de los apóstoles. Aleluya. Una vida donde en oración se vence, donde oración se pelea, donde en ayuno se vence el pecado, donde se vence lo malo. Aleluya. Por eso dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley antigua, y me libró del pecado, y me libró de la muerte. Porque en Dios, cuando somos santificados por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la sangre de Jesucristo, aunque la muerte venga, la muerte ya no se puede apoderar de nosotros. Nuestro cuerpo se morirá, pero nosotros inmediatamente volaremos con el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y un día vendrá Jesucristo a resucitar nuestros cuerpos y a llevarnos con Él. Pero hermano, examine usted esta gracia última. Vemos a Pedro, no tiene concubinas. Pablo, peor, ni mujer tuvo. Vemos a los apóstoles diferentes a los del antiguo tiempo. Y muchos agarran el antiguo tiempo para seguir haciendo machadas, irresponsabilidades. Pero hoy póngase de pie, iglesia amada. Hoy entendemos y queremos decirle a aquellos que están usando la misericordia para pecar: no sea usted como los que pecaron sin ley y con ley. Si usted está haciendo eso, usted está pecando con la ley del Espíritu. Porque a mí la Biblia me dice que Dios, el Cordero, quita el pecado del mundo. No puede seguir usted así. Levante sus manos y póngalas delante del Señor. Póngale delante de Cristo. Ven a Él. Ven a Él. Sí, amigo, usted que me va a ver en el YouTube, usted que me va a ver en la pantalla de su celular, usted que me va a ver donde quiera, quiero decirle que la misericordia no la puede agarrar como un sacrificio. La misericordia aprovéchela para dejar el pecado y venir hoy y ya no pecar. No sea usted como aquellos que pecaron con ley y sin ley. Hoy es el día de su salvación, hermano que está presente. Hoy es el día de su salvación. Cristo quiere salvarle, Cristo quiere perdonarle, Cristo quiere limpiarle. Cristo no quiere que usted esté unido en ese pecado. Hay una ley del Espíritu, y ese Espíritu, sea usted llenándolo en esta mañana, sea usted ministrándolo y salvándolo. Aleluya. Bendito, bendito. Venga a Él. Ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando de él compasión, tierno Padre, en Jesús hallarás, aleluya, medicina que cure tu mal. Venga, amigo, Cristo le llama. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Venga, Jesús le ama. Ven a Él, le habla. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde vamos a llegar, Dios, tu presencia, tu poder, tu espíritu llegue a sacar al que está engañado, al que está equivocado. En el nombre de Jesús, sálvalo. Padre,
esa palabra penetre en el corazón, en el alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Cristo bendito. Tenemos conocimiento de lo que es pecado y sabemos que el pecado separa al hombre de Dios, pero la santidad, Señor, nos acerca a tu presencia. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya.